Buenas tardes, otro día más. Aquí estamos con un tema curioso. El tema este lleva por título la mitomanía. Bueno, yo la primera vez que escuché esa palabreja realmente no sabía lo que era. No sé si era... Recordaba que había un programa en televisión. Sacaron un programa en televisión española que se llamaba Mitomanía y hablaba como de las estrellas de la televisión y de la radio, de la música. Pero bueno, no entendía muy bien qué significa eso de la mitomanía, ¿no? Luego fui entendiendo. Claro, el concepto de mitomanía viene de creerse un mito, de creerse un mito andante. ¿Y en qué consiste esto de la mitomanía? Pues consiste en creerse que uno ya está iluminado, que ya, claro, en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? Que uno ya está en el ámbito del despertar de la conciencia, que uno ya ha llegado al final del camino, ya se ha consagrado como un maestro que recuerda que fue no sé quién. Es curioso eso porque, claro, los mitómanos siempre recuerdan que fueron gente, todos fueron Napoleón, ninguno fue un pobre zapatero desgraciado que pasaba penurias, todos fueron grandes estrellas de la historia del pasado, ¿no? Claro, aquí tenemos un problema porque si yo no tengo la habilidad de la clarividencia o yo no tengo la habilidad o yo no tengo la conciencia lo suficientemente despierta, yo estoy empezando en esto o tengo un nivel X que yo todavía no consigo hacer esas investigaciones. Claro, yo cómo sé si alguien que se dice mitómano está despierto o no. Hay gente que es muy visible, ¿no? Hay gente que es incluso ridículo. Yo he conocido gente que decía que bueno, que él era el Buda que había de venir y que, y que, y que ellos lo habían sentido así un buen día y punto, ¿no? Y yo les decía, vale, 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 qué bien, y vale, ¿no? Y como le dices vale, que no significa que estés de acuerdo, significa que le has escuchado, ¿no? Pues el hombre me empezó a decir, sí, si puedes, ves y díselo a la gente que vengan a verme y tal. Entonces, claro, hay situaciones de ese tipo que son bastante ridículas. Y sí se ve mucho, ¿no? Cuando alguien se siente súper trascendido y súper iluminado y bueno, y se le está viendo demasiado, demasiado, que acusa que no. Y que tiene fallos muy básicos, ¿no? Pero esa persona no se ve. En cualquiera de los casos, de los niveles de mitómano, no se ve. Luego, pues sí, bueno, todos fueron, algunos, los más osados, pues fueron Jesucristo en otra época y tal. Eso es grave porque, sobre todo, el que más lo sufre es la persona. Pero claro, si el resto de gente dormida le hace caso, todavía lo sufre más. Eh, claro, ¿cómo diferenciar esto? Porque tenemos el caso del maestro Samael, que él también explica que fue algún personaje famoso en otras vidas, o ciertos hay maestros que en determinado momento lo sueltan, ¿no? Lo revelan. Tenemos también que él pues muestra al mundo el nombre de su maestro interno. Entonces hay muchas cosas que podían, o sea, a alguien que no le caiga bien el maestro Samael podía llamarle mitómano si lo miramos desde fuera. Realmente por sus frutos los conoceréis. Uno tiene que ser capaz de hacer un análisis lo más objetivo posible. Pero claro, todos tenemos visión subjetiva.
Casi tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo cuando estamos tan dormidos. Casi no, tenemos que pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque nuestro estado psicológico es así de dormido. Conforme nosotros vamos dándonos cuenta que estamos dormidos, podemos tomar la firme resolución de hacer lo que sea para despertar la conciencia. Eso ya es un paso. Es un paso que la mayoría de la humanidad ni lo hace ni se le espera que lo haga. Bueno, es así, ¿no? Es así. La sociedad, el mundo en que vivimos es así. Pero eso no quita que nosotros hagamos nuestro trabajo de divulgación que se nos ha encargado adecuadamente. Todos buscamos ese tipo de experiencias, todos buscamos conseguir hacer esas investigaciones. Pero claro, llega un punto que vemos eso, ¿no? Que con el ego que tenemos, nuestra percepción de la realidad se ve muy alterada. Aquí vemos que es muy importante, cuando hayamos encontrado algo, cuando hayamos encontrado nuestro camino, cuando hayamos encontrado algo que nos sirve, como decía el Buda, ¿no? El Buda decía algo así como: no creas en las escrituras porque han sido adulteradas o las escribió gente hace mucho tiempo. No creas en lo que diga alguien porque puede estar equivocado. No hagas las cosas porque los demás te digan que las tienes que hacer, porque serás su esclavo. Pero si encuentras algo que concuerde con tu vida, con la coherencia, que tenga absoluta coherencia. Concordar con la coherencia es un poco complicado, pero que tenga coherencia y que sientas que es lo que te hace feliz y que hace feliz a los demás. Bueno, pues él decía: déjalo todo y vive para ello. Consagra tu vida a eso que tú mismo hayas encontrado. Entonces aquí hay un proceso previo de búsqueda. Uno tiene que buscar. Pero a veces nos lo ponen delante. Cuando uno sale a buscar, a veces le ponen delante cosas importantes. A veces te ponen cosas lamentables, ¿no? O te ponen cosas en que tú puedes caer. Y ahí tú te vas midiendo. Si tú eres autoobservador, pues te vas a dar cuenta. Te vas midiendo y vas viendo que todo lo listo que te creías o todo lo tal, o toda la película que tú tenías de cómo iban a ser las cosas, de cómo se iba a desarrollar, no, pues ahora voy a hacer esto y ahora, mira, yo estaba haciendo esta conferencia y aparecía un ego. Esto es un ejemplo, ¿no? Aparecía un ego que me decía: sí, qué bien, y vas a dar estas conferencias y las vas a hacer y todo el mundo entenderá lo que es esto. Y ¿os dais cuenta qué trampas tiene el ego? Hay egos que se jactan incluso de divulgar a los demás toda esta cuestión. Son los peores. Son los peores porque se visten de santos. Pero uno cuando observa, ya no solo observa con la mente o con los ojos o con los oídos. Hay una sensación. Cada ego tiene un sabor. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Más veces. Cada ego tiene un tipo de sensaciones. Cada ego tiene un tipo de emociones, de pensamientos, de narrativa, incluso de imágenes mentales que proyecta. Los egos más fuertes son capaces de disfrazarse de lo que quieran. Bueno, hay unos de ellos que se les llama los 3 sapos. Y sí, tienen forma de sapo en realidad, pero rara vez les he conseguido ver con forma de sapo. Alguna vez se me ha concedido esa gracia. Es curioso, fijaros, es curioso. Es curioso porque cuando uno se da cuenta de lo poco que vale, entonces aquí se pone en otra actitud, uno se vuelve más humilde. Eso hay que saber canalizarlo, porque si tú te das cuenta de ese estado lamentable que te encuentras, pero te dedicas a autoculpabilizarte, a hundirte en la miseria, a crearte un país psicológico abominable y aterrador alrededor tuyo,
realmente estás perdiendo esa energía. No se trata de eso. Hay otro ego que le encanta alimentarse de toda esa culpabilidad y ese miedo y ese país psicológico de película de terror. Lo interesante es con esa humildad ir a rezar, hacer una práctica y mantenerse en ese estado de conciencia, contemplativo. Y entonces, cuando la mente ya se calma y se calla y desaparece, es cuando se nos da algo. Pero no se nos da lo que nosotros queríamos, porque el deseo normalmente está secuestrado por el ego o los egos. Entonces se nos da lo que nosotros necesitábamos. Es muy curioso, es increíble. Recuerdo un lama que decía, hablando de los sueños y todo esto, decía, lo importante no es que tengas pesadillas o sueñes con Buda en el de Bachán. Lo importante, decía él, lo importante es que tengas pesadillas, pero cuando que si tienes pesadillas te levantes tranquilo y no te identifiques con ellas. Tenemos un montón de identificaciones, pero claro, no podemos librarnos de ellas así porque sí, así en plan de, no, yo me dejo de identificar y ya está, listo. No te identifiques, vale, no me identifico. No, es un mecanismo inconsciente, está en el subconsciente. Entonces muchas veces lo tenemos que ver, se tiene que manifestar. Si no se manifiesta, pues claro, no nos acabamos de enterar. Entonces que se manifieste tampoco es tan malo, al revés es bueno. Es como cuando sale pus de una herida. Pero cuando ya ha salido el pus, la herida se tiene que cerrar y se tiene que curar. No podemos permanecer con la herida abierta o seguir ensuciando la herida. Eso no tendría sentido o no sería muy saludable para el cuerpo. Bueno, pues desgraciadamente nuestra psique hace eso. Nuestra psique vuelve una y otra vez. Y en el mitómano, pues hay una serie de cuestiones importantes, ¿no?, que hay que ver. Todos tenemos esos egos mitómanos por allá. El problema es que cuando cogen mucha fuerza se pueden volver incurables. Se pueden llegar a volver incurables. Hay unas historietas de unos monjes que ilustran todo esto. Porque, bueno, el subconsciente siempre está latente y tiene la tendencia a tomar partido, a personificarse siempre. Pero es subconsciente, es egótico. Necesitamos disolver, liberar esa esencia. Pero ahora vamos a poner un ejemplo de alguien que la ha liado, ¿no? Vamos a poner el ejemplo negativo. Vamos a poner el ejemplo negativo de un monje taoísta chino que va a visitar a un sabio iluminado y entonces el sabio le cierra la puerta en las narices. Y el monje golpea la puerta y el sabio le dice, ¿quién es? Y el monje contesta, el cachorro del león. Esto del cachorro del león, en la literatura o en el mundillo del budismo zen, esto del cachorro del león, pues es como se usa como para designar a un discípulo que es capaz de entender la verdad zen. Cuando los maestros alaban el entendimiento de un discípulo o quieren probarlo, se le dice esto, ¿no? Lo del cachorro del león y tal. Se juega mucho con esto también en el zen, ¿no? En el zen se saben las triquiñuelas del ego y de la mitomanía. Y entonces, pues, sale el maestro y le empieza a dar collejas. Le empieza a dar collejas el maestro y le dice, animal, ¿a dónde irás ahora? Y le engancha del cuello, ¿no? Y el otro monje no contesta nada. Entonces, cuando el otro monje no contesta nada y toda la circunstancia,
es la prueba de que ese monje que había ido a ver al otro maestro, al otro sabio, pues no tenía ningún auténtico entendimiento del que él se jactaba. A veces tenemos una experiencia y con eso nos creemos que estamos iluminados, que... ¿Por qué? Porque hemos tenido un momento realmente de inspiración, hemos tenido un momento que ha hablado la conciencia en nosotros. Pero necesitamos, no un momento, necesitamos mantenernos en ese sitio. Eso es lo complicado. Y que luego nos vengan a dar collejas las situaciones de la vida y mantenernos ahí. ¿Entendemos eso? Y no va a venir tu amigo a darte collejas. Va a venir el que menos te lo esperas. Va a venir la situación que menos te lo esperas. Vas a querer salir en astral y vas a tener unos sueños que vas a decir, pero yo cómo puedo ser tan imbécil. Porque tú estás en medio del sueño identificado en eso. Eso es la clave. Mantenerse ahí observador cuando... Eso lo decían los grandes santos, no estoy explicando nada nuevo. San Francisco de Asís decía estas cosas. Buda decía estas cosas. Jesucristo decía estas cosas. Cuando uno le ofenden y le vilipendian, es cuando más gracias tiene que dar, porque si saben encauzar bien la energía, eso es una fuente de energía fantástica y te permite darte cuenta de cosas, porque si alguien dice algo, pues será por algo. Habrá aunque sea poco, o nos parezca a nosotros que es poco, tiene que haber un tufillo de algo de eso. ¿Puede ser una proyección de la otra persona? Sí, claro que sí que puede ser una proyección de la otra persona. ¿Puede ser más la proyección de la otra persona que lo que tú tengas? Puede ser, o puede ser al revés. Pero ya nos pone en otro punto de vista. Nuestra mente cambia. Si nosotros observamos que está pasando algo fuera que nos quiere hablar de lo que llevamos dentro, nuestra mente ya cambia. Ya no nos podemos salir por la tangente. Ya nos ponemos más observadores. Pues la mente dice, no, sí, tiene razón él, tengo razón yo. Pero eso te tienes que salir de ahí, porque si no, estás en una constelación esquizofrénica realmente. Tienes que salir de ahí. Y tienes que parar la mente y decir, ah, sí, bueno, vamos a observarlo. Entonces la mente se tiene que callar. Tienes que decir, cállate, no me dejas observar. Mente, cállate. ¿Eso lo hacéis? Está muy bien. ¿Increparle a vuestra propia mente lo hacéis? Es interesante hacerlo. Decirle a tu mente, mente, cállate. ¿Cómo puede ser que eres mi mente y no me haces caso? Haz el favor de callarte. Y se va como un... Es como un niño enfadado que bueno, vale, bueno, da, y va quejándose, pero es como que la has pillado y tiene que callarse, ¿no? Tiene que irse callando poco a poco. A veces ese proceso puede durar 20 minutos o media hora o una, pero bueno, a veces es muy rápido. A veces es muy rápido. Depende de lo que tengamos que comprender. Bueno, pues aquí hay algo, ¿no? Los maestros realmente demuestran su capacidad, pero no van por ahí haciendo maromas de circo, que se dice, ni dándole espectáculo. Ellos, si le muestran a alguien alguna habilidad suya, los verdaderos maestros lo hacen de forma muy humilde. Y aún así, a veces tampoco sirve de nada, porque el que no quiere ver, no ve. Realmente, cuando uno dice que es escéptico, realmente está diciendo que es ignorante. No, yo soy escéptico. Queda muy bonito ahora, ¿no? Pero en realidad lo que estamos diciendo es que no, es que soy ignorante, es que no lo sé. Entonces, si tú eres ignorante, bueno, pues date cuenta y observa, ¿no? Ten la capacidad y la humildad de, si eres ignorante, pues observar. Pero no es eso, es como que escéptico es ya como un estatus, ¿no? Y la gente dice escéptico cuando en realidad está siendo pedante muchas veces. O simplemente se ha cerrado mentalmente a algo. Esto es interesante.
Entonces, claro, luego pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, pero tenemos que tener algo de capacidad de investigar. Si nosotros investigamos las cosas de forma interna, de forma esotérica, pues bueno, pues si estamos muy dormidos, como solemos estar, pues nos puede costar mucho tiempo, nos puede costar años. Pero cuando ya te ha pasado una vez, eso tiene un sabor. Y cuando tú has comprobado que eso que se te dijo, esa inspiración que se te dio, ese mensaje, esa visión se ha cumplido, tú ya tienes un referente, tienes un sabor. Entonces, cuando tú pides una revelación y se te da una cosa que igual no está a la altura, pues bueno, dices, bueno, déjalo ahí que lo tengo que seguir investigando. Luego llega un momento que se nos puede llenar la cosa, se nos puede llenar las tareas de investigar pendientes, ¿no? También hay que ser práctico. Uno, si no tiene... Si yo no tengo una podadora eléctrica o a gasolina, si solo tengo una tijerita, pues voy a podar poco. Entonces tampoco tengo que querer podar todo el monte con una tijerita. Si algún día desarrollo esa capacidad porque consigo disolver mis egos, porque consigo construir los cuerpos solares, porque creo mérito para ello, porque me genero buen karma, pues entonces ya veré si tengo una podadora y me dedico a podar por ahí las parcelas de la gente. Igual hasta me pagan por ello, vete tú a saber. Pero de momento, si uno tiene una tijerita, bueno, pues con una tijerita tiene que ir a lo importante, ¿no? No voy a poder podar el monte, pues voy a podar mi jardín, voy a investigar las cosas que a mí me interesan, que son relevantes para mi vida, y voy a ir tratando de liberar la esencia. Claro, o sea, si habíamos hablado de que el ego es como una cárcel realmente. Es una cárcel, una jaula, un antro, puede ser una habitación, puede ser una jaula dorada de oro o pintada de oro, pero no deja de ser una jaula. Entonces hay que destruir también esa jaula si queremos que se libere. La jaula, ¿cuál es el constructo mental? El constructo mental atrapa la esencia. Hay otra cosa interesante que resulta que podríamos decir también que el ego es aquel que es fuerte, que es uno de los 7 pecados capitales, y podríamos decir que los yoes son pequeñitos y construyen un ego como podría ser el de la lujuria, ¿vale? Podríamos decirlo así. Y entonces, cuando uno está trabajando sobre eso, aparecen muchos yoes a veces. A veces pueden ser miles. Entonces uno está trabajando un defecto y parece que nunca se acaba. O parece que se acaba, ya lo logró y zasca. Resulta que apareció un ego que estaba escondido, pero no hay que desesperar con eso. Eso es muy bueno. Eso es muy positivo, porque eso significa que estamos trabajando correctamente. Están apareciendo aspectos que no conocíamos. Está liberándose algo que es nuevo para nosotros. Llevábamos tanto tiempo en esa cárcel que no nos dábamos cuenta que nosotros estábamos haciendo eso. Eso es una fiesta. Eso es la fiesta. Descubrir un defecto nuevo, para nosotros, los estudiantes gnósticos, es una fiesta. Tiene que ver con el cuarto mandamiento, creo, ¿no? De santificarás las fiestas. Tiene que ver con eso. Esas son nuestras fiestas. Uno cuando avanza aquí, pues luego, yo a veces lo digo, aquí todos los días son fiesta. Porque uno no para de descubrir defectos. Bien, eso está bien si uno pues los va atajando, los va disolviendo.
Es muy, muy interesante ese trabajo. Es muy interesante. Hay un par de cosillas también que queríamos decir de la cuestión esta de la autojustificación, de la autoconsideración, ¿no? Claro, eso es nefasto. También, bueno, todo eso de considerarnos, no sé qué, no, es que claro, pues no, es que claro, como yo tal, como yo cual, o sea, está bien ser considerados con los demás, eso está muy bien, porque tú no vas a hacer el trabajo de disolución del ego de nadie, nosotros no vamos a disolver el ego de nadie, los defectos de los demás son cosas de cada uno, nosotros aquí solo trabajamos nuestros defectos, trabajar los defectos de los demás, primero que no se puede y resulta, y luego es, es, es es nefasto porque empiezas a generar defectos, tú no tienes que corregirle los defectos a nadie. Entonces, eso de autoconsiderarnos a nosotros, no, claro, es que como yo soy tan, claro, es que tal, nos lleva como a un relajo que no nos va a permitir avanzar en este camino. Porque, claro, yo entiendo que es durillo, lo puedo pillar porque lo entiendo, pero uno tiene que aprender a hacer bien las cosas. Cualquier trabajo puede ser duro. Cuando uno sabe hacer un trabajo correctamente, pues ya no es tan duro. Primero hay que verlo claro. Entonces esto de la autocompasión, de esto para este tipo de trabajo de la disolución del ego, nos viene fatal. Nos viene fatal. Nos viene fatal. Tampoco debemos caernos por el otro lado del abismo, ¿no? Es como un desfiladero y por un lado tienes la autojustificación, la autocompasión, todas esas cosas, la autoconsideración. Y por el otro lado tienes la culpabilidad, el autofustigarte, el flagelarte, el yo pecador, que es que sí, soy un miserable. Entonces, está bien que tú sepas que tienes que empezar de cero. O sea, hay que empezar del cero patatero. O sea, el orgullo místico no vale para nada. Es nefasto, es una traba. Pero claro, si te pasas el rato autoflagelándote, en realidad te estás autocompadeciendo. Es curioso, ¿eh? Curioso porque por los dos lados hay un abismo. Estamos como nuestro, tal y como, tal y como tenemos acostumbrada nuestra mente, este camino es un desfiladero. Pero yo me he dado cuenta que conforme uno poquito a poco, muy poquito a poco va avanzando, ese desfiladero, ese pasillo que tiene un abismo a cada lado, por el cual hay que caminar, que es nuestro camino, el camino que proponemos los estudiantes gnósticos, ese camino se va haciendo un poquito más ancho y pasan cosas. Tampoco os puedo dar muchas más explicaciones porque cada uno lo vive de una forma distinta, pero pasan cosas. Y claro, el beneficio de esto es de un valor incalculable. El beneficio de esto es desarrollar la perla, lo que llaman la perla seminal. El beneficio de esto es de es de un es de un valor que la gente no nos damos cuenta. Estamos muy volcados en lo de fuera, pero claro, esto de disolver cualquier defecto es trabajo de chinos, como se suele decir. Es como un rompecabezas. Es como un acertijo detrás de otro. Uno tiene que aprender chino porque es como un rompecabezas chino, ¿no? Que está escrito en chino. Pero cuando uno consigue eso, es lo que consigue no tiene precio, porque no hay oro que lo pueda pagar. Ni siquiera haciendo sacrificios y ofrecimientos a los dioses se podría conseguir. Conquistar tu propia alma
esa que está secuestrada por el ego, tiene beneficios infinitos y inenarrables. Cuando realmente conseguimos ir liberando esencia, lo que conseguimos internamente es verdadera individualidad, verdadera existencia. Mientras tanto, somos como un tronco, como un palillo que tiramos al río y va a la deriva, se deja llevar por lo que suceda en su entorno, en su sociedad. El objetivo no es hacer lo que a mí me dé la gana. Ese no es el objetivo. Pero claro, nosotros necesitamos tener una voluntad, un cuerpo consciente, un cuerpo causal. Necesitamos tener verdadera existencia. Necesitamos dejar de ser como sombras, como fantasmas para poder avanzar en este camino. Es como muy... Lo que estoy aquí contando es una cosa así como muy... muy ambiciosa, ¿no? Puede sonar como querer apuntar muy alto. Bueno, yo no sé dónde llegaremos, pero eso no es cosa mía. Dónde llegue yo no es cosa mía. Yo realmente estoy aquí para cumplir la voluntad de mi real ser. Si mi real ser me está empujando a que me realice, si vosotros estáis aquí escuchando esta charla y me estáis aguantando la chapa que os estoy dando, es porque vuestro real ser realmente quiere algo de vosotros. No sé si os dais cuenta de ese detalle. Que sí, que puede ser un recurso muy socorrido, ¿no? Si vosotros estáis aquí, no, a ver, ¿cuánta gente conocéis que esté aquí aguantando la chapa que yo doy normalmente? No le interesa a mucha gente. Ese interés viene de dentro vuestro. Por más que yo quiera, yo no puedo hacer que vosotros os intereséis. El motor lo ponéis vosotros. Bueno, pues ese es el motor que hay que liberar. La esencia tiene que poder expresarse en vosotros con total libertad, sin ninguna limitación, sin ninguna traba. Y eso implica entender todos los aspectos. O sea, nosotros, bueno, aquí al maestro Samael le gustaba decir 49 aspectos del subconsciente. Cada ego tiene que entenderse en los 49 niveles. Igual son 500, vete tú a saber. Él decía 49 porque le gustaba eso y porque realmente tiene que haber mucho de verdad y mucho significado en eso que él decía. Y él decía, pues tú puedes haberlo entendido en 48 niveles y fallar en el 49. Y entonces no pasa nada. Has fallado, has caído para que te des cuenta que tienes que trabajar en ese 49 nivel. Y entonces, cuando menos te lo esperas, porque tú ya estabas desesperado, tú ya estabas diciendo, no me voy a poder librar nunca de este defecto, oh, soy un miserable pecador del lodo de la tierra, tú ya estabas fustigándote, perdiendo el tiempo en eso, cuando de repente, ¡pum!, se disuelve el defecto y quedas limpio como la nieve. Cuando menos te lo esperas, ¿eh? Es curioso cómo la mente es bastante ciega a todo esto. Y entonces, bueno, pues la iluminación no es algo que vayas 2 días a hacer 2 prácticas, tengas 2 experiencias que te han regalado, porque nuestro ser nos regala esas experiencias al principio para que cojamos carrerilla y para que nos demos cuenta de por dónde tenemos que ir. Él nos habla al corazón. Pero hay una tarea ardua que hacer luego. Que nos vendan la moto de que esto es llegar aquí y venga, pues sí, habrá gente que se realizará mucho antes que otra. Eso por supuesto. Y habrá gente que tardará vidas, y habrá gente que se pasará vidas preparándose. Yo no sé hasta dónde voy a llegar en esta vida, pero me importa un bledo. Porque sé que en algún momento, si me mantengo, igual no llego en esta vida. No pasa nada, llegaré en la siguiente. Porque sí, bueno, yo lo veo, son muchas cosas, son muchos detalles que uno vive en el día a día, que se da cuenta que hay una fuerza que no solo le protege, sino que le dice, si vas por aquí, es por donde tienes que ir. Y entonces uno siente paz. Pero claro, primero uno tiene que enfrentar todo lo feo. Primero uno tiene que sentir el miedo intensamente, la vergüenza intensamente, tiene que sentir todas esas emociones. Cuando uno tiene ira, ¿cómo que tengo ira? ¿Por qué? Párate y siente la ira, obsérvala. No la tapes, no la justifiques, obsérvala. ¿Qué pasa? ¿Qué te provoca ira?
Y entonces cuando uno vive esas emociones de las cuales queremos huir normalmente, empieza a poder disolver los egos. Luego viene eso, luego viene la parte bonita, pero eso es ya luego. Eso es ya luego, eso es cuando uno ha conseguido resultados y a veces pues nos perdemos o necesitamos probar cosas que nos entretienen. A veces gastamos vidas o pasamos por situaciones que nos hacen sufrir porque, bueno, porque queríamos probar cierta libertad. Eh, si escuchamos nuestro corazón, pues ahí tenemos mucho. Pero hay que clarificarlo. El corazón a veces se ensucia, ¿no? Se ensucia muy fácil. Entonces el precio de la iluminación se paga con la misma vida. Poco a poco vamos a tener que ir dándonos cuenta de a qué tenemos que renunciar y a qué no. Cuándo es el momento y cuándo nos estamos autojustificando, cuándo estamos buscando una evasiva y la vestimos de un color de rosa o cualquier otra cosa, ¿no? Tantas excusas, ¿no? Hay muchos detalles, ¿no? Sí, hay gente que gasta 30 años en simplemente prepararse. Yo realmente vivo preparándome. También tenemos un dicho, ¿no? Los estudiantes gnósticos, que es que el estudiante gnóstico no busca los poderes. El estudiante gnóstico se prepara para ellos. ¿Cómo te voy a dar a ti? Imagínate, te doy un cable que tiene 30.000 voltios de corriente. ¿Cómo te voy a dar un cable de 30.000 voltios de corriente para que lo cojas y si te vas a freír, te vas a carbonizar en cuestión de segundos? No te puedo dar eso, tú te tienes que preparar para coger un cable de 30.000 voltios. Pues te tendrás que poner un traje de alta tensión, o bueno, hay un tipo que coge cables de 30.000 voltios y le pasa la corriente y el tío, bueno, es un tío muy raro, ¿vale? Es un caso excepcional, pero el tío es un fakir que coge el tío sabe acumular corriente. Es una de estas cosas excepcionales, pero realmente nos están diciendo ese tipo de personas que lo que creemos que es y que tiene que ser, no es, o no tiene por qué ser así. Puede ser de muchas maneras. Así que, bueno, pues está bien dejar de proyectar, ¿no? Y dejar de creernos que somos algo. Bueno, y nada, para acabar quería dejaros con esta frase, del misterio del áureo florecer, ¿no? El áureo florecer es el conseguir que nazca en nosotros ese niño Jesús, ese Buda, ese ser iluminado, ¿no? Y el misterio del áureo florecer dice, purifica tu corazón, limpia los pensamientos, ataja los apetitos y conserva el semen. Bueno, y con eso ya, si quieres decir algo más, tú, Delia. Bueno, sí, hay poco más que decir porque está bien explicado, ¿no? Yo creo que lo más difícil, más que platicarlo, es comprenderlo, ¿no? Interiorizarlo, porque en toda nuestra vida siempre tenemos sesgos de esa mitomanía, ¿no? No nos damos cuenta, no por maldad, sino por ignorancia, no nos damos cuenta de cuál es nuestra posición, ¿no? Yo creo que estos retos que estamos viviendo ahora a nivel mundial nos están ayudando a darnos cuenta de dónde estamos en la realidad, ¿no? Cuando nosotros pensamos que somos algo, lo mejor que podemos hacer es contrastarlo con cómo podríamos responder a una crisis, ¿no? Por ejemplo, si me dejan sola en el desierto del Sahara, ahí en medio, a la mera mitad, donde no haya nada para ningún lado, sin absolutamente nada en las manos,
ni en ningún otro lado, ¿qué haría? ¿Podría salir de ahí, de ese desierto? ¿Podría sobrevivir? ¿Sabría qué hacer? Si la respuesta es no, pues entonces mis conquistas, lo que yo pienso que son conquistas de mi vida, no valen para mucho, ¿no? En este caso no me valen para sobrevivir en una situación extrema, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tendría yo en esa situación? Pues pura arena, ¿no? Y seguramente moriría en poco tiempo. Entonces, si nos da por ahí por la cuestión de ser iluminadas, seres de luz, y todo eso, lo mejor que podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos a quitarnos esas ideas es contrastarlas con nuestra vida diaria. A nadie se le ocurriría pensar que un Dios es una persona envidiosa, negativa, tóxica, como está de moda decir. A mí esto se los tengo que pasar porque para mí fue súper revelador de mí misma. Hay un video de un hombre que se llama Frank Suárez, que se dedica al metabolismo y la salud, que es un youtuber al que hace unos meses desgraciadamente lo borraron del mapa porque estaba haciendo un gran bien para la humanidad y pisaba la conveniencia de las farmacéuticas y de los poderes de estos ocultos, ¿no? Pero bueno, en fin, hay un video que se llama ¿Cómo saber si convivo con una persona tóxica? Y yo dije, pues a ver, vamos a ver. Y como da 10 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Cuando ya iba como por el 6, me quedé como que ya no quería ver el video, porque resulta que la persona tóxica era yo, ¿no? O sea, yo me reflejé en muchas de las cosas que dijo. Bueno, pues quizá no en todas, pero en varias, ¿no? Entonces dije yo, me quedé pensando, la verdad es que no nos damos cuenta cuán tóxicos somos en nuestra vida cotidiana, ¿no? A lo mejor una cosa que para ti te parece muy normal y corriente de la vida, en realidad es una actitud negativa. Que una actitud negativa, ¿de dónde viene? Pues de un sentimiento negativo. Un sentimiento negativo, ¿de dónde viene? Pues de un ego. Alguien siente eso, ¿no? Que es a lo que siempre estamos hablando, pues por eso es tan difícil estudiar al ego y por eso hablamos tanto de él, porque alguien que soy yo y a la vez no soy yo, sino que es un ego creado por mí, que lleva un pedazo de mi conciencia adentro, siente, piensa, actúa como si yo fuera una marioneta, ¿no? Entonces, si yo tengo un sentimiento negativo, viene de un ego. Por lo tanto, tengo una actitud negativa. Y si a eso le sumo 3, 4, 5 o 6, ya de 6 para arriba, actitudes negativas, pues soy una persona tóxica. Y eso es uno a lo mejor, como dice Gabriel, ni me voy a poner aquí con el flagelo a darme golpes, ni voy a obviarlo de una manera cínica, porque el cinismo es una cosa que nos separa mucho del ser, ¿no? Si decimos, así soy, ¿y qué? Eso es una cosa que nos separa del ser y eso es algo que no debe de ser, ¿no? Pero eso de, ay Dios, qué miserable gusano soy, me voy a tirar de la torre latinoamericana. Tampoco, bueno, aquí en España sería de las Torres Kio, ¿no? O algo así. No ayudo con ninguna de esas dos actitudes. Tengo que comprender esa negatividad mía y basándome en que soy una persona tóxica, ya puedo entender que no soy un ser de luz. O sea que, ok, hay algo mío allá arriba
allá, súper, súper arriba, que es un ser de luz. Y de lo que yo tengo, un átomo. Y ese átomo puede crecer y yo puedo cultivarlo para hacerlo más grande, sobre todo eliminando el ego. Pero hoy por hoy me acerco más a esa descripción de Frank Suárez de una persona tóxica que a Buda o a Jesucristo. Entonces, haciendo esa comparación, puedo aterrizar más mi realidad, ¿no? Y decir, a ver, espérate. Está bien que estamos aquí en una escuela espiritual, escuela de regeneración, le decimos nosotros, pero tú no sabes desde dónde te estás regenerando, ¿no? Puede haber una persona que para ella sea un avance dejar de robar. A lo mejor siempre estuvo robando y de pronto dice, me he observado a mí mismo y yo veo que tengo que dejar de robar. Y a lo mejor esa persona deja de robar y para aquellas personas que no sabían que era un ladrón, pues no ha pasado nada, es el mismo tipo de siempre. Pero imagínate el esfuerzo que lograría alguien que siendo un ladrón deje de robar. Bueno, entonces se está regenerando, nos estamos regenerando, porque como dice Gabriel, por mucho que a veces parece que no vamos a avanzar nada nunca, sí llega un momento en que podemos realizar ciertas cosas y entonces ahí vemos que vale la pena el trabajo, pero tampoco podemos pensar que se va a hacer de la noche a la mañana, que de pronto a lo mejor dice Gabriel, tenemos una experiencia, vemos algo, incluso a lo mejor hasta podemos saber cosas en el astral y decimos, mira, yo ya soy un gran maestro. Pero a ver, gran maestro, tú ves ese video de Frank Suárez donde describe a las personas tóxicas y eres capaz de decir, yo no hago nada de eso, pues quién sabe, ¿no? O sea, generalmente no se puede, porque quien está teniendo una emoción negativa tiene una actitud negativa. Y quien tiene una actitud negativa tiene un ego que está sintiendo y pensando esa negatividad. Y también la está emanando, ¿eh? Hay ciertas ondas egoicas, no sé cómo explicarlo, energía, ¿no? Egoica. De hecho, mucho de lo que le sucede a la humanidad es porque nuestra energía egoica está exacerbada, se suma con la de los otros y bueno, en fin, pues eso permite muchas cosas negativas. Así que, pues todo esto podemos reflexionarlo y no caer en la mitomanía. Yo creo casi yo pienso que es imposible no caer, pero por lo menos salir de ahí, ¿no? Salir de ahí y de esa manera poder avanzar, porque la mitomanía se fundamenta en el orgullo y el orgullo nos separa del Padre. Si estamos, por ejemplo, pensando que podemos hacer algo por nosotros mismos, pues ya no permites que el ser actúe, porque quieres actuar tú, quieres pensar tú, quieres hacer las cosas por ti mismo, pero resulta que lo que puedo hacer por mí mismo generalmente o es nada o es un desastre, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos en estos estudios ya probamos tratar de hacer por nosotros mismos y el resultado, pues si no fue un desastre, para mí fue un desastre, a lo mejor para otras personas parecía que iba bien, pero algo le faltaba, a lo mejor para otras personas era un estancamiento, pero ya probamos el hacer las cosas por nosotros mismos. Ahora tenemos que quitarnos ese orgullo que nos impide dejar actuar a las fuerzas superiores en nosotros mismos, porque el orgullo nos separa del Padre. Y eso pues es muy grave, es gravísimo, ¿no? Entonces hay que tratar de huir del orgullo. Es muy difícil, pero hay que tratar, porque a la mínima, como seres humanos, siempre, el ego siempre está en competencia, siempre quiere subir al tope de la escalera. Entonces,
es muy complicado, pero tenemos que lograrlo, ¿no? Dentro de la medida de nuestros, cada vez en la medida de nuestras posibilidades, cada vez un poquito más. Y eso es lo que nos va a llevar, en fin, el camino se comienza por un paso, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, ir paso a paso, huyendo del orgullo y tratando de bajarnos nuestros humos, sobre todo reflexionando en qué podemos hacer de verdad por nosotros mismos, que o es poco o es nada, ¿verdad? Bueno, pues, Gabriel. Sí, está bien, está correcto todo. Es así mismo. Bueno, pues no sé si alguien tiene preguntas, algún comentario o algo así.